Hola, hola, en nombre del Instituto Encuentro para la Plenitud Humano, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy María Esther Ramos, directora del Instituto y fundadora del mismo. En esta ocasión quiero compartirte un poco de información referente a las terapias de tercera generación. Bueno, la psicología en la evolución, desde que es reconocida hasta el momento actual, estoy grabando en el 2025, ha sido o es seleccionado, clasificada en generaciones o también llamadas olas, la primera ola, la segunda, la tercera ola, o la primera generación, la segunda generación, la tercera generación de estos modelos de intervención psicoterapéuticos. La primera generación se basa en las conductas observables por todos, o sea, todas las personas podíamos darnos cuenta de la conducta de quien necesitaba o buscaba la intervención psicoterapéutica. Aquí no dan relevancia a los trastornos los psicólogos, es decir, solamente se enfocaban en la conducta. Y esta característica pertenece a la primera generación de esta oleada psicoterapéutica. Después, la segunda generación o la segunda ola se enfoca en lo cognitivo-conductual, en las maneras de interpretar la realidad y de gestionar los procesos cognitivos como los pensamientos. Ambas fueron combinadas, tanto este enfoque conductual como el enfoque cognitivo-conductual, fueron combinadas para dar lugar a una terapia cognitivo-conductual y ponen énfasis en la idea de cambiar por dentro desde los procesos cognitivos, desde los pensamientos, para mejorar por fuera. Cómo los pensamientos determinaban en algún modo nuestra conducta. Después, por ahí como 1980, nace la tercera generación o tercera ola de estas terapias llamadas o conocidas como contextuales. Aquí se empieza a dar importancia al contexto y al diálogo con el paciente. Generalmente no daban mucha importancia a las etiquetas diagnósticas. Con esto hacemos énfasis en que las terapias contextuales no se enfocan en los diagnósticos, de tal forma que tampoco se diagnostica. Se enfoca en potenciar la calidad de vida y la felicidad del paciente en una forma global, sin olvidar, sin dejar a un lado el contexto en el que se vive y asumiendo que no se puede estar bien siempre. Ahora, las terapias de tercera generación, según Stephen Hayes, nos dice que si siempre haces lo que has hecho, pues siempre vas a obtener lo que siempre has tenido. Las terapias que se han identificado en este grupo de terapias de tercera generación, este grupo, entre otras, pues son las terapias de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual, psicoterapia analítica funcional, terapia cognitiva basada en mindfulness o atención plena, terapia de activación conductual, terapia de reducción del estrés basada en mindfulness y terapia integral de pareja. Su denominación de terapias de tercera generación, terapias contextuales, se debe a Stephen Hayes en el 2004. Es un autor de una de estas terapias, específicamente de la terapia de aceptación y compromiso, llamada ACT. Llamada ACT por sus siglas en inglés, y ACT también nos invita a ACT.
TUAC, AC, y define esta tercera ola de terapias como un movimiento que reformula y hace una síntesis de las generaciones anteriores, de la terapia conductual y la terapia cognitivo-conductual, con el fin de que se logren mejores resultados. Son llamadas también terapias contextuales, siendo particularmente sensibles al contexto y las condiciones que determinan el problema. La situación de terapia se convierte en un contexto, es decir, nos volvemos observadores para la ocurrencia de un problema y para la solución del mismo. Esto se produce sin que se pierda el interés ni la relevancia en los contextos naturales. Dentro de las terapias de esta tercera generación destacan las siguientes: la terapia de aceptación y compromiso. Esta terapia de aceptación y compromiso tiene como objetivo que la persona logre distanciarse del problema, aceptando en cierto grado los síntomas y cambiando la conducta para que estas experiencias no limiten mucho la calidad de vida. Aceptación. Se incorporan técnicas de mindfulness o prácticas de atención y conciencia plena. Uno de los objetivos de la utilización de esta herramienta es facilitar la aceptación. Se trabaja la aceptación de los síntomas o de la situación como parte del cambio y del proceso terapéutico, en contraposición con la resistencia y lucha por eliminar el malestar psicológico. También encontramos la psicoterapia analítico-funcional. Esta se centra en la identificación de conductas clínicamente relevantes a partir de la equivalencia entre las conductas observadas en la situación terapeuta y extraterapéutica. Encontramos también la terapia dialéctico-conductual. Esta terapia muestra eficacia para el tratamiento del trastorno de personalidad límite, sobre todo para la disminución de los comportamientos impulsivos e inestables. La teoría de los marcos relacionales, la cual pretende dar buena cuenta de la adquisición y funcionalidad del lenguaje. Esta misma sostiene que a través de nuestra capacidad simbólica, los seres humanos podemos crear marcos de equivalencia entre diferentes eventos y o estímulos internos o externos. Una vez que se ha producido un aprendizaje operante generalizado que relaciona dos o más estímulos de manera arbitraria. Las terapias basadas en el mindfulness. Estas formas de psicoterapia también son muy relevantes. Son muy relevantes en la actualidad y se basan en los ejercicios de atención plena. Esta técnica, también denominada de conciencia plena, se basa en la fijación de la conciencia en el momento actual, sin valorar ni realizar juicios de la situación, haciendo que la atención quede centrada en el momento presente. Para salir del bucle de los pensamientos intrusivos y de la rumiación psicológica que lleva al autosabotaje. Las metáforas en la terapia de aceptación y compromiso. El empleo de metáforas en la terapia psicológica está muy establecido en terapias humanistas y psicodinámicas, aunque se empleaba corrientemente en la terapia cognitivo-conductual.
solamente se le ha dado una importancia primordial en la tercera generación de esta terapia, y más en concreto en la terapia de aceptación y compromiso. ¿Qué son las metáforas? Son construcciones literarias que utilizamos constantemente en el lenguaje. La Real Academia define metáfora como aplicación de una palabra o de una expresión a un objeto o a un concepto al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una comparación con otro objeto u otro concepto y así facilitar su comprensión. La metáfora transmite al paciente una experiencia cercana, ajustada a un problema, ajustada a su problema, y le plantea una alternativa de solución del problema que está viviendo más de acuerdo con sus valores. Una de las grandes ventajas de las metáforas es que permiten al paciente llegar a sus propias conclusiones sin que tenga que ser dirigido directamente por el terapeuta. Por tanto, no son las reglas establecidas por este las que dirigen el cambio en su conducta, sino que lo decide el propio paciente. Desde la terapia se consideran metáforas las analogías, las alegorías, los refranes y las anécdotas cortas. Y si contienen imágenes, se recuerdan mejor. Por aquí te comparto la bibliografía de donde obtuvimos esta información y me despido con un pequeño pensamiento. Elijo creer que las cosas son posibles, incluso cuando no sé cómo sucederán. Muchas gracias por tu atención.